Bienvenidos a Compliance Matters, un podcast del Observatorio IE ELECNOR de Culturas de Compliance Sostenible. Mi nombre es Enrique Aznar y soy el director académico del Observatorio. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Montoya, un pionero en el mundo de compliance. Buenas tardes, Pedro. Hola, Enrique. Tú eres un pionero en esto de compliance a nivel internacional con grandes empresas. ¿Podrías describirnos brevemente tu trayectoria y decirnos en qué ha cambiado la función de compliance desde que tú empezaste? Bueno, los dos somos pioneros efectivamente en esto del compliance y en el ámbito internacional y es una función que ha tenido una gran evolución, como sabes, ¿no? Yo recuerdo que cuando a mí me tocó la responsabilidad de crear la función de compliance para el grupo Airbus, que entonces se llamaba EADS, y era la primera vez que el grupo se dotaba de esa función. Y bueno, la situación empresarial era un desierto en Europa. Yo me considero un privilegiado porque tuve un gran apoyo del Consejo de Administración, en particular del presidente de la Comisión de Auditoría, que era un alto ejecutivo de Deutsche Bank y que tenía, por tanto, un conocimiento de compliance y de su importancia. Pero había una falta de referentes, incluso entre despachos internacionales, como sabes, ¿no? Así que bueno, había que inspirarse más bien en el modelo americano, en primer lugar. Luego también tuve mucha suerte porque yo residía entonces en París, muy cerca de la sede de la OCDE, y allí, pues como sabes, fue inspiradora, ¿no? la OCDE y los grupos de trabajo para fomentar la práctica de compliance en las empresas. ¿Y cómo estamos hoy? Pues hoy la función se ha generalizado en todos los países de la OCDE, en España en particular, y eso es una gran noticia, ¿no? Creo que está contribuyendo positivamente a la integridad empresarial. Lo único, quizás, ojo, a riesgo de la trivialización. Yo creo que hay que procurar mantener el espíritu fundamental de cuál es el propósito de compliance y no caer en el tick the box y en el aspecto cosmético. Y ahora eres Compliance Officer de Ferrovial. ¿Cuál es tu principal reto como Compliance Officer? Pues efectivamente ahora tengo el honor de ocuparme de esta función en Ferrovial, que es un grupo, como sabes, muy internacionalizado, ¿no? Una empresa cotizada en España, pero cuyo negocio principal está no solamente en el extranjero, sino en países donde los modelos de compliance están muy avanzados. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Y en definitiva, mi misión, mi propósito es situar la función de compliance en los más altos estándares internacionales de aquellos países donde hacemos negocio y, por tanto, los más exigentes del mundo. Y tú, Pedro, seguro que has visto muchas cosas. Dime, ¿ética de los negocios es un oxímoron? Pues yo creo que no. Sin caer en la ingenuidad, yo creo que la ética siempre ha estado relacionada, vinculada con el desarrollo del comercio. Lo que ocurre es que el contenido del término evoluciona con el tiempo. Y como sabemos, procede del griego ethos, que significaba, pues, más bien costumbre que deviene hábito, que deviene conducta, sin elementos, connotaciones valorativas, ¿no? Y por tanto, es lícito hablar de ética de los negocios, pero también es cierto que es lícito hablar de ética de la mafia. Y esto las películas lo ilustran muy bien, ¿no? Lo que pasa es que culturas basadas en valores, ¿no? Son valores. Quizá para una finalidad más loable que otra. Depende del propósito, ¿no? De la organización, ¿no? Y entonces, en cierta medida, esto nos responsabiliza, porque yo creo que es un concepto que vamos a construir nosotros con nuestro propio desempeño. ¿Y cuál crees que es el papel del Compliance Officer? Sobre todo, ¿qué le dirías a un Compliance Officer para que se ganase el sitio en la mesa, como se dice? Pues yo creo que para empezar pues tenemos que reconocer que el Compliance Officer debe reunir una serie de atributos, ¿no? El primero, común con otros profesionales, ¿no?, es la competencia. Por tanto, debe estar formado. Nosotros somos de una época donde esta responsabilidad nos cayó y tuvimos que aprender sobre la marcha. Saber lo que era, ¿no? Ahora, no obstante, pues hoy en instituciones como el IE, pues hay programas específicamente dedicados a esto y, por tanto, hay generaciones nuevas que ya están formadas. Esto es una gran noticia. O sea, primero, competencia profesional. Segundo, integridad. También va de suyo, también es común con otras funciones de gestión,
pero claro, en el caso de un compliance officer es inexcusable. Y la tercera, la independencia. La independencia es, claro, tanto organizativa como de espíritu, ¿no? Poner por delante de todo el propósito, ¿no? Antes que a lo mejor la carrera u otras ambiciones. Yo creo que equipado con esos atributos, el compliance officer se gana su sitio en la mesa. Requiere, no obstante, un elemento exógeno, y es que esa mesa le reserve un sitio, es decir, que trabaje para una organización que verdaderamente quiera fomentar la integridad en sus actividades. Si no lo tiene, y si eso no lo manifiesta desde sus más altas instancias y desde su consejo de administración, yo creo que ese profesional hará bien en irse a otro lugar, porque allí probablemente caiga efectivamente en la burocracia o en la banalidad. Y Pedro, tú has trabajado en grandes empresas, pero seguramente has conocido proveedores de todo tamaño, de todo tipo. Este observatorio tiene como objetivo pues, difundir compliance y sostenibilidad también entre las pymes, ¿no? ¿Qué podrían hacer mejor, en tu opinión, las pymes para prevenir la comisión de delitos, teniendo en cuenta sus limitaciones de recursos? Claro, la verdad es que yo siempre, en fin, me he resistido, ¿no?, a recomendar nada a las pymes, porque creo que bastante difícil lo tienen ya. Pero bueno, me atrevo a responder tu pregunta, porque es cierto que además de las exigencias sociales, ¿no?, o legislativas que les pueden afectar, somos las grandes empresas los que se lo exigimos, se lo reclamamos para que formen parte de nuestra cadena de valor, ¿no? Y por tanto yo diría, bueno, en primer lugar, excusable, cada propietario de empresa reconocer cuál es su propia cultura ética, y yo creo que tiene que estar orgulloso de lo que hace y tiene que querer hacerlo bien. Pero claro, hay que ser un poco más técnico y hay que ser capaz de medir esto. Y entonces yo tengo una fórmula últimamente ante una pregunta similar, que son las 3 Cs, que es fácil de acordarse. Las 3 Cs: un código ético, un canal ético, un compliance officer. Pero claro, no como las multinacionales, ¿no? Es decir, codifiquemos, pongamos por escrito, no lo compliquemos mucho, digamos por escrito para las personas que trabajan en esa pequeña empresa y para sus clientes, pues cuáles son sus valores, cuáles son su forma de hacer las cosas, lo que aceptan y no aceptan. En segundo lugar, el canal, que hoy en día tampoco es un coste tan elevado y que más probablemente se le va a reclamar, pues que sirva como forma de prevenir irregularidades, como forma también de fomentar la transparencia. Y el compliance officer no tiene por qué tener este título, pero que se asigne estas tareas, esta misión tan fundamental a alguien, ¿no? Porque yo no sé quién dijo, a mí me gusta ponerlo así, es decir, lo que no tiene cara, a menudo no tiene alma. Y yo creo que con esos 3 elementos tampoco se les puede pedir mucho más, pero esos 3 elementos hay que tenerlos y demostrarlos. Y has mencionado el canal de denuncias. Ahora, este mes de diciembre, España tiene que transponer la directiva sobre el canal de denuncias. ¿Cómo piensas que se puede incentivar o motivar a los empleados o bien a que utilicen el canal de denuncias o que comuniquen cualquier tipo de incumplimiento de cualquier otro modo? Sí, desde luego es un gran reto, ¿no? Es un gran reto, que nos venía ya, pero que lo sigue siendo, porque no solamente hay que, digamos, que equiparse de este canal ético, que hay instrumentos, herramientas disponibles en el mercado, sino que se utilice. El canal ético que no se utiliza, bueno, yo creo que es un indicador negativo en vez de un indicador positivo. Y ahí hay que hacer activamente algo. Es verdad que solemos aludir a que tanto en España como en el resto de Europa, bueno, no hay la cultura de reportar irregularidades como en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros en nuestra experiencia hemos visto ese contraste, ¿no? Se puede decir que es algo cultural, pero no nos vale como excusa. Y por tanto, bueno, hay que hacer algo. Y yo creo que se puede hacer cosas bastante sencillas, ¿no? Empecemos por medir cuál es el grado de conocimiento y de confianza en ese sistema. Conocimiento dentro de la organización, los empleados, los colaboradores, los proveedores. Se mide y a partir de ahí se toman las medidas para que el grado de conocimiento sea aún más alto. Y la confianza, que es un elemento esencial. Y esa sí que cuesta mucho construirla, en este ámbito como en todos, ¿no? Yo creo que la fórmula es tener una gestión diligente y transparente de los asuntos, de manera tal que los usuarios y las personas alrededor
pues depositen su confianza y se animen, por tanto, a utilizarlo, ¿no? Yo creo que con eso iremos a un camino de crecimiento sin exageraciones, ¿verdad? Pero de forma consecuente. Y cambiando un poquitín de tema por volver a la línea de sostenibilidad que mencionábamos antes, compliance y sostenibilidad, ¿cuál crees que debería ser el papel de un consejo de administración en relación con compliance y con sostenibilidad? Absolutamente capital, ¿no? Y primero me gusta mucho que vincules los dos conceptos, ¿no? Y yo creo que en la pregunta va implícita la respuesta, porque esto no ocurría hace unos años, ¿no? Yo creo que también efectivamente algunos avanzados no decíamos que esto de compliance pues generaba valor y permitía mantener una competitividad sostenible de la empresa, ¿no? Y era un discurso, bueno, que nadie rebatía abiertamente, pero yo creo que la gente escuchaba con un punto de escepticismo. Yo creo que ahora ya hay mucha mayor sensibilidad, ¿no?, hacia el concepto de sostenibilidad, a que abarca más allá del medio ambiente, a que la ASG o la ESG tiene 3 pilares, y entonces por un lado este compliance officer contribuye, ¿no?, a esa política de sostenibilidad, y por otro lado esa política de sostenibilidad está vinculada a una estrategia de sostenibilidad, tiene que ejecutarse y tiene que verificarse, y habrá áreas, no necesariamente todas, pero habrá áreas donde esa verificación le va a tocar al compliance officer. Por tanto, ese vínculo es indispensable. Y como el Consejo de Administración, por atender a tu pregunta, tiene el deber de ocuparse de la estrategia y de los riesgos, es indiscutible que la sostenibilidad es una oportunidad y un riesgo, debe formar parte de la estrategia, adaptado, por supuesto, al perfil de cada empresa, de manera que es una obligación, una función y además indelegable, de manera tal que debe jugar un papel imprescindible en ambos casos, tanto por compliance como por sostenibilidad, y de forma inteligente, sabiendo vincularlos, como sugiere tu pregunta. ¿Y cómo crees que se puede crear una cultura de compliance y sostenibilidad? ¿Cuáles son las claves para...? Esto, yo sé que a ti te gusta mucho esta idea de cultura, la cultura, sí. Y la has vivido y la has enseñado, y al final es lo más difícil, ¿no? Y yo creo que a veces yo me reconozco como un profesional que a veces he procurado dejar eso al margen para construir, ¿no?, para construir un entorno de control, para construir indicadores, para saber cómo se verifican los terceros, para ver cómo funciona el canal ético, y bueno, la cultura ya llegará. Pero creo que tienes razón, y también le compete al Consejo de Administración. La sostenibilidad es no solo una estrategia, sino debe formar parte de la cultura, debe estar en el ADN de la empresa, y la compliance con esa estrategia de sostenibilidad. Si forma parte del ADN de la empresa, no se pueden tolerar desviaciones de esos estándares éticos que la empresa reconoce como suyos, ¿no? Y por tanto debe medirlos, debe concienciar a todos sus colaboradores de que esa es la forma en la que quiere trabajar, no aceptar desviaciones, y de nuevo encomendar a unos profesionales competentes, íntegros, empoderados, una palabra que se utiliza en otros contextos, pero debe tener recursos, debe tener la suficiente autoridad y la independencia, de la que hablábamos antes, para que ayuden a ese Consejo de Administración en esa tarea tan intangible de construir la cultura de sostenibilidad. Me parece que tenemos una oportunidad excelente de contribuir y que debe ser parte de nuestro propósito como profesionales. Pedro, hemos empezado hablando del propósito, acabas hablando del propósito, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Pues este ha sido el podcast de hoy. Quedáis invitados a la próxima edición del podcast Compliance Matters del Observatorio IE El EGNOR de Culturas de Compliance Sostenibles. Muchas gracias.